Bien. Ahora lo que voy a hacer es ir presentándoles, para terminar con toda esta introducción, ir presentándole cada una de las especies de Celtis que nos podemos encontrar acá en Argentina. Bueno, arranco por la, creo yo, más conocida, que es el Celtis tala, el tala árbol, que hace no mucho se la conocía como Celtis ehrenbergiana. Y bueno, pido el enorme favor a la comunidad botánica que dejemos de llamarlo así porque ya no es correcto ese nombre. Y bueno, se caracteriza por ser un árbol, a diferencia de las que vamos a ver a continuación, que la mayoría son más arbustos. Una característica importantísima es que tiene espinas geminadas, como vemos en esta imagen. Tiene domacios notorios, como vemos acá, que esto está con lupa, pero a campo se pueden ver dos puntitos bien notorios, sobre todo en la base. Características de la flor, que es difícil verlo a campo porque son flores muy chiquitas, pero bueno, tiene estilo corto, son importantes porque son constantes. Tiene el estilo corto y tiene las ramas estigmáticas bilobuladas, que lo que significa es que esta escotadura es poco profunda, a diferencia de lo que vamos a ver más adelante, que son más profundas. Acá son poco profundas. Y la característica del pireno, como dije anteriormente, es muy importante, que tiene importantes crestas y regulares. Bien. Y bueno, y el fruto, que también me faltó, es amarillo, ¿sí? A diferencia del resto que es más anaranjado. Entonces, con esta característica, yo creo que reuniendo todas, sí vamos a poder llegar a determinar a la especie como Celtis tala. Y nuevamente repito el enorme favor de volver a llamarlo Celtis tala como lo conocemos, que así está perfecto. Bien, insisto con esto de la Lembergiana porque el error fue porque bajo ese nombre Ehrenbergiana se incluían distintas especies como Celtis tala que les nombré anteriormente y Celtis pallida como les voy a presentar ahora. Ambas estaban bajo el nombre Celtis ehrenbergiana. Ahora, como les voy a mostrar, claramente no son la misma especie. Celtis pallida es un arbusto, a diferencia del anterior que era un árbol. Las espinas son caulinares, a diferencia del anterior que eran estipulares, que es lo que vemos acá, que son, como le decimos, espinas brotadas vulgarmente. Los domacios, a diferencia del anterior, no son tan notorios. O sea, esto imagínense que es con lupa y se ven así bien chiquitos a comparación del anterior, que eran dos bolsillos bien marcados. Tiene pilosidad, como vemos, en vez de la hoja, poquita, pero a diferencia de tala que es glabro, hay una característica constante. A nivel de flor, la verdad que la diferencia no es muy importante, porque tiene el mismo tipo de estilo y el mismo tipo de rama estigmática, pero sí que tienen algunos pelos en pálida. En cambio, en tala era glabro. El fruto, bueno, acá sí se diferencia bien porque es anaranjado, tala era amarillo, amarillo anaranjado, y además es más chico que tala. Acá yo les trajo otra imagen que obviamente no siempre a campo vamos a tener un Celtis tala para diferenciar de un Celtis pálida al lado, entonces es difícil comparar, pero bueno, si vamos viendo y nos hacemos el ojo, claramente nos damos cuenta que el de Celtis pálida, perdón, que es el chiquitito, es bien diferente tanto en tamaño como en color de Celtis tala. Y por último, y para terminar también de confirmar esta teoría de que son cosas distintas, a nivel de pireno, que es algo también súper constante, es totalmente diferente a lo que vemos con Tala, que Tala tenía unas crestas, y este directamente no tiene crestas, sino que tiene alvéolos, o sea, como para adentro y bien suavecitos. Totalmente diferente a Tala, también el tamaño es mucho más chico, porque el fruto es más chico, y bueno, por último también a nivel de corteza, tala al ser un tala árbol tiene la corteza bien rugosa y Celtis pallida al ser un arbusto tiene la corteza bien más tirando a lisa. Bien, otra de las taxones, o sea, el Celtis pallida tiene dos variedades, variedad pálida que es la que le presenté antes y variedad discolor, que es, la mayoría de las características son todas iguales a pálida, lo que cambia es que tiene muchos pelos en el embés, lo que le da esta discoloridad, porque en el as es verde y en el embés torna este color blanco grisáceo, y una característica que no falla. O sea, si yo veo esta hoja a campo, primero que no me voy a olvidar porque es hermosa, y segundo que con esta sola característica ya puedo ir directo a decir, listo, es Celtis pálida, variedad discolor. Ninguna otra de las especies de Celtis que vamos a encontrar en Argentina tiene estas características. Y bueno, y el resto son igual a la variedad pálida, que es un arbusto. Bueno, el tamaño de las hojas es similar, el tamaño del fruto también el color es naranja.
y a nivel de pirenos tampoco hay diferencia entre las dos variedades. Bien, otra de las especies es Celtis clauseniana, que esta es la famosa especie que tiene lija, o sea, ya cuando voy al campo, toco la hoja y veo esta sensación al tacto, si me permite deslizar el dedo o no, ya cuando veo que no y que es lija, segura, o sea, claramente estoy frente a Celtis clauseniana. Es lo que antes se conocía como pubescens. Es un arbusto que adquiere altura de árbol, como vemos acá, la verdad que llegan a tener una altura bastante alta. Las espinas, a diferencia de lo que veníamos viendo, son solitarias, son rectas o apenas semicurvas. Bueno, lo de la hoja que dije antes es algo que no falla, el tema de la lija. Y una característica importante es esto, los domacios, que se ven como en la base y al costadito. Eso es algo que se ve muy bien, porque después en el resto de la hoja no se ven los domacios tan marcados. Y bueno, a nivel de flor ya también hay bastante diferencia a lo que veníamos viendo en tala y pálida, porque acá tenemos un estilo conspicuo, o sea, bien notorio, largo, y las ramas estigmáticas son bífidas, es decir, que la escotadura es más profunda a lo que veníamos viendo en las bilobuladas. Una cosa que quería aclarar es que esta característica de lija también la tiene otra especie que es Celtis brasiliensis, pero que no se encuentra en Argentina Celtis brasiliensis, sino que en Brasil, y entre ellas dos se pueden diferenciar, porque Celtis clauseniana tiene fruto amarillo y con mucha pilosidad, y Celtis brasiliensis también es amarillo, pero un amarillo pálido, en cambio el otro es brilloso y sin pilosidad. Y además las hojas de Celtis brasiliensis son más chiquitas que la de clauseliana. Pero bueno, esto ya es a nivel, o sea, fuera de Argentina. En Argentina no vamos a encontrar brasiliensis. Todo lo que tenga lija va a ser Celtic clauseniana. Bien, seguimos. Esta es Celtis chichape. Es muy similar a lo que venimos viendo con Celtic clauseniana. El hábito de crecimiento es muy similar, es un arbusto que adquiere altura de árbol. Las espinas son rectas o apenas semicurvas también. Importantísimo, no tiene lija, entonces cuando yo voy al campo toco, no tiene lija, y comparten área de distribución, eso lo vamos a hablar más adelante. Pero bueno, como a veces están en lugares similares, ya cuando voy al lugar no tiene lija y seguramente esté frente a Celtis chichape. También a diferencia a nivel de hoja, tiene muchos domacios, como vemos acá, son todos estos bolsitas que se ven bien notorio a campo. Eh, También hay diferencias a nivel de flor, porque a diferenciar, por ejemplo, clauseliana con chichape, chichape tiene el estilo corto, como vemos acá, y bueno, las ramas estigmáticas sí son iguales, son las dos bífidas. Y el fruto es naranja, que lo que vimos anteriormente, clauseliana eran amarillos. O sea que bueno, también a nivel de fruto hay diferencia. Y en este caso no tiene pilosidad. Acá un paréntesis, una aclaración importante, muy importante para Argentina, es que bajo el nombre Celtis iguanea, que yo creo que la mayoría lo hemos usado y lo conocemos como Tala gateadora, se incluían por lo menos tres especies: Celtis espinosa, Celtis espinosísima y Celtis lancifolia, que se las voy a presentar ahora, pero necesitaba hacer esta aclaración para justamente aclarar esto, de que Celtis iguanea aparentemente no se distribuye en el Cono Sur, o sea que no estaría presente en Argentina, ya que es originaria de Isla de Curazao, acá en el Caribe, y es muy diferente a las características que nosotros incorporamos como tal agateadora, que eran hojas grandes, espinas bien curvas, tipo garfio, bueno, todo eso que nosotros crecimos conociendo como Celtis iguanea, no es tan así. No quiero spoilear mucho, solamente quiero adelantarles esto ya, bueno, está, si todo sale bien, a punto de publicarse, pero bueno, es como también este pedido de dejar de usar iguanea en Argentina, ya que en realidad vamos a estar frente a espinosa, espinosísima o lancifolia. Bien, ahora se las presento para no seguir con la intriga. Celtis espinosa, seguimos con lo mismo, arbusto que puede adquirir una altura de árbol. Las espinas acá ya dejan de ser rectas y pasan a ser semicurvas a curvas. La hoja, como decimos, sin lija, porque el único que tenía lija era clauseniana. Fruto naranja, al igual que chichape. Y me animo a decir, bueno, para mí es una de las más difíciles de diferenciar con chichape. O sea, a campo son muy similares. Las hojas
tanto chichape como espinosa en todo el individuo son muy variables, entonces podemos encontrar hojas muy similares en ambas especies. Ambos tienen el fruto naranja y recién la diferencia realmente notoria y constante es al nivel del pireno, como vemos acá. En chichape no tenía este apículo que sí tenemos en espinosa, pero bueno, justamente es una característica que a campo no podemos ver, como les dije, entonces a campo para mí es una de las más difíciles de reconocer o bueno, y de diferenciar con chichape. Una característica importante es que lo que muestro acá abajo es que las hojas em, cuando están herborizadas, cuando están en el herbario y se secan, las hojas del Celtis espinosa presentan una apariencia que parece como si estuviese barnizado, como un brillo, nosotros decimos lustroso, que cuando vemos el ejemplar herborizado inmediatamente decís, bueno, esto es espinosa. O sea, obviamente que mirás la distribución, mirás todas las otras características, pero cuando tenés duda medio entre chichape y espinosa, si tiene esta característica así, eh, en la condición arborizada, ya, bueno, es otra de las cosas que nos inclinamos directamente a espinosa. Bien, y como decía anteriormente, no es iguanea. Otra de las que está bajo el nombre iguanea es espinosísima, que esta es la que para mí era la más iguanea, entre comillas, de lo que conocemos. Son también arbustos que pueden adquirir altura de árbol. Acá sí, las espinas son bien curvas, tipo garfio. Eso es bien notorio, ya no es semicurvo, es curvo. Curvo, garfio. O, como decimos anteriormente, las hojas sin lija. Esta sí tiene hojas grandes, casi todas las hojas son grandes en el individuo. Y bueno, como les dije anteriormente, es similar a espinosa, pero hay diferencias a nivel de pireno, porque tiene el apículo como espinosa, pero tiene estas crestas bien prominentes, que espinosa no las tenía. Y también una importante diferencia a campo es el color del fruto. Espinosa era naranja y espinosísima, como vemos acá, el fruto es amarillo. Esto también es muy importante. Estas especies, bueno, acá yo dejé la foto de la flor, tienen el estilo conspicuo, pero bueno, espinosa también, y las ramas estigmáticas bífidas, o sea que son con la escotadura bien profunda. Y otra característica importante también a campo, y si a lo mejor tenemos la suerte de revisar ahí el suelo, pues esto me pasó revisando ahí la tierra abajo del ejemplar, encontramos el fruto, bueno, seco, que se cayó, esto está con toda la pulpa, digamos, con el exocarpo. Una característica que solo aparece en esta especie de Celtis es que tiene el mesocarpo endurecido, que es esto, es como la capa antes de llegar al endocarpo al pireno, es la única que lo tiene endurecido. Mesocarpo, por eso decimos que es heterogéneo, porque acá podemos diferenciar esta capa antes de llegar al pireno. Y después tenemos el endocarpo calcificado, que es el pireno. Es decir, en esta, cuando empezamos a pelar el fruto, vamos a encontrar en el medio que el mesocarpo está endurecido. Y hay que hacer un poco más de presión, extraer el mesocarpo y llegar recién ahí al pireno. En cambio, en todas las otras especies de Celtis, no vamos a encontrar este mesocarpo endurecido, sino que es todo pulpa. Digamos, mesocarpo y exocarpo no se diferencian, cuando pelamos el fruto sale todo junto y queda solo el pireno que es el endocarpo. Esto también es una característica que solo es de esta especie, así que es muy importante para reconocerla. Y bueno, nuevamente el favor de no llamarle iguanea. Y bueno, y por último, Celtis lancifolia, que es una especie recientemente rehabilitada. Acá quiero hacer el agradecimiento a Pablo de Mayo, que es el que nos presentó a este ejemplar, que acá estoy acá en el campo. Esto, bueno, es en Córdoba, en el Chaco Serrano. Era un árbol, o sea, hasta ahora veníamos viendo que el único árbol era tala, que lo vimos al principio, y después todos los otros eran arbustos que adquieren altura de árbol. Acá nos encontramos nuevamente con un árbol, a diferencia de tala, es un árbol escandente, es decir, que es como apoyante, o sea, que se inclina, no son árboles erectos como tala. Y encontramos después, una vez que identificamos a esto como especie, encontramos que se encuentran también arbustos, obviamente que tienen menos años de crecimiento. Pero si no, son las únicas que llegan a árbol. Eh, o sea, incluso, o sea, la única a diferencia de tala, después el resto son todos arbustos. Está identificada como tal esta especie porque realmente las hojas eran muy similares.
la única diferencia es que las hojas son más grandes, lo que vemos acá. Pero bueno, como tala, como le mostré al principio, esas que tenían hojas grandes y hojas chicas, era de tala. Como las ramas chuponas, que no le expliqué de tala, pueden tener estas hojas grandes. Si nosotros vemos una ramita en el herbario, claramente podemos confundir esta con tala, porque la forma es muy similar a tala. Pero bueno, acá al conocer la especie a campo, vemos que todas las hojas son grandes, a diferencia de tala, que solo las que son grandes son porque son chuponas. Las espinas encima también son geminadas, como tala, entonces tenían muchas características similares a tala como para eh, confundirla con tala. En lancifolia tenemos de las dos, geminadas y simples. Las hojas no tienen lija y son parecidas a tala como dijimos. Por suerte, a nivel de flor había diferencias con tala. Las del ovario de tala es glabro, en cambio acá es piloso, y eso es una característica constante. Porque después, con respecto al estilo, que es corto, es igual a tala, y con respecto a las ramas estigmáticas, bueno, en estas son con las cotadoras más profundas, ahí sí se podría diferenciar de tala. Y también el fruto es amarillo anaranjado, como tala, porque el resto veníamos viendo que eran todos naranjas, o la mayoría. Entonces, pero bueno, también comparando el tamaño del fruto, vemos que la de Celtis lentifolia es más grande que tala. Pero bueno, eso a lo mejor a campo no es tan fácil, como les digo, porque no siempre voy a tener un Celtis tala al lado de un Celtis lentifolia para ver la diferencia de tamaño. Y bueno, como vemos por todas estas características, es muy similar a tala. El ovario es piloso, ya lo dijimos, y el pireno es más grande y tiene apículo. Pero si vemos también las características del pireno, también eran muy similares a tala porque tenía estas crestas prominentes. Pero la antifolia presenta este apículo notorio. Bien, hasta acá, bueno, y nuevamente no llamarlo igual. Hasta acá les fui presentando las diferentes especies que podemos encontrar en Argentina. Bueno, y Cheltis pálida con sus dos variedades. Lo que voy a hacer ahora es mostrarle un poquito la distribución, porque también es importante. La verdad que a mí en el herbario me sirve mucho cuando a lo mejor la rama no es representativa. Entonces, bueno, la distribución, o sea, el lugar, la localidad de ese ejemplar también nos sirve mucho para saber de qué especie se trata.